Ok, muy bien. Y me cambió. Y ahí ya no creo, ya no viene nadie. No voy a poner. Entonces, la hipnosis ya establecimos que no es estar dormido, sino estar súper consciente. Eh, ¿Y cuál es el objetivo de la hipnosis? En realidad, ¿qué es hipnosis? ¿Alguien me puede decir qué es hipnosis? Es un estado de relajación profunda y focalizado, en el cual puedes, digamos, claro, puedes ver el origen, a través de un análisis puedes ver el origen de ciertas cosas como enfermedades, fobias, traumas, algunas situaciones. Y también nos sirve para reestructurar eso y para grabar información. Es una técnica con un propósito. Algo al que añadir. Con el propósito de ingresar al subconsciente. Y también de grabar De grabar información. información. Doctora, Sacar información y grabarla. ¿Cómo? Sacar información y grabarla. y grabar. Doctor, yo me estoy acordando de hace años cuando, hace años cuando hizo un taller de hipnosis, de todo un día, en la mañana empezamos haciendo las técnicas estas de relajación, ¿no? Que nos quedan emitiendo. Y ya cuando entrábamos a las 6:00 de la tarde, ya estábamos todo el grupo porque ya usted iba a empezar esa sesión profunda de hipnosis. Y ahora me estoy acordando que en los ejercicios desde la mañana había un señor que siempre nos decía, cuando terminábamos cada ejercicio, y le preguntaba siempre después de los ejercicios, ¿por qué yo no puedo cerrar los ojos o por qué me costaba cerrar los ojos? Que él no podía concentrarse en cerrar los ojos. Y ya en la noche, cuando terminamos esa sesión de hipnosis, que ya casi no, de cierre, el señor se puso a llorar. Y o sea, cuando ya usted pasaba, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y cuando ya usted le preguntó a él, se puso a llorar, porque dijo que ya se había acordado por qué no puede cerrar los ojos. Y yo casi me pongo a llorar porque empezó a contar algo triste. Dijo que cuando usted había estado haciendo digamos, que nos estaba llevando a través de la narración, dice que había visto que él cuando niño lo obligaban a trabajar y no lo dejaban jugar, que su mamá le pegaba y que como eran pobres, entonces era muy doloroso que no podía jugar, tenía que ayudar a trabajar y que recién se había acordado. O sea, él logró en esa sesión bastante, ¿no? Claro, sí. Fue increíble. Muy interesante, me ha hecho recordar eso después de muchos años. No, yo me quedé, porque para mí fue la primera vez que cuando estaban las señoritas de biodanza, Rafaela y Antonella, en esa fue. Muy bien. ¿Qué opinan de eso? Puede ocurrir, ¿no? Digamos, haciendo un esquema de qué es lo que ocurre, por qué usamos la hipnosis, y ya lo hemos dicho antes, ¿no? Todo ser humano tiene traumas, experiencias dramáticas, perturbadoras que han ocurrido en la infancia, sobre todo en la infancia, en una etapa singular que es, digamos, de los 2 años hasta los 7, que se llama parentalización. Es una etapa especial, singular, que se ha estudiado, donde la actividad eléctrica del cerebro es alfa y teta, que le llaman el nivel hipnoidal porque es receptivo, los niños reciben toda la información. Esa etapa parentalización tiene una serie de elementos que son grabados en el subconsciente. Por ejemplo, ¿qué cosa es la curva de Gauss? Estadística. Va a haber una excepción. Claro, digamos que todo tiene un 80% de efectividad, de operatividad, de funcionalidad en el mundo, pero hay un 20% excepcional, que es 10 a la izquierda, 10 a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, en todo siempre ocurre eso, hasta con el fenómeno placebo, ¿no? Que es interesante lo del fenómeno placebo, su gestión. La FDA
la Federal Drug Administration, cuando hace, cuando quiere ingresar un nuevo medicamento al mercado internacional, hace pruebas con placebos, ¿no? El verdadero medicamento y los placebos. Y las cifras estandarizadas, universales, son: la efectividad de un placebo no pasa de 40%, ya está comprobado, 40%, puede llegar a 40%. Y la de un verdadero fármaco normalmente es el 80%, siempre hay un margen. Ahora, si un medicamento tiene una efectividad del 60%, ¿se aprueba? No, porque es casi un placebo. Hay casos en que un placebo llega a esos niveles. Entonces, algunos dicen que eventualmente, cuando se descubra, lograremos convertir ese 40% en 100%. ¿No? Estamos buscando la técnica. Psicomorfosis es una técnica, por ejemplo, que puede convertirse en la respuesta que hemos estado buscando. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Adriana? Muy bien. Entonces vamos a hacer una experiencia que algunos no han hecho, que es el relajamiento progresivo, RHP, relajamiento hipnótico progresivo vertical. Y para eso voy a necesitar un voluntario o una voluntaria. Usted ya está bien, Enrique. Muy bien, póngase de pie. Muy bien. Mirando frente a mí. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es una técnica psicoterapéutica que permite ingresar en las profundidades de la mente, en el subconsciente. ¿Y qué se requiere? Cooperación, participación, la anuencia del paciente, pero sobre todo su cooperación. Es entregarse. Porque obviamente si se opone, si hace resistencia, si se niega a la acción, no va a funcionar. Entonces, las personas buscan la hipnosis porque están desesperados, quieren encontrar una solución rápida y entonces se entregan, participan plenamente. ¿No? ¿Cómo? Muy bien. Entonces, a ver, míreme el entrecejo. Muy importante es que no debe moverse. No debe moverse. Fuerza de voluntad. Es un test de su capacidad volitiva. No se mueva. Su respiración debe ser natural. Ahora, cierre los ojos. No se mueva. Recuerde que la parte más importante es la colaboración, la cooperación. Usted se encuentra en un estado de bastante hostilidad ambiental. ¿Por qué? Se siente el centro de observación, hay testigos que lo están observando. Además está de pie. Sin embargo, va a ignorar eso, anule eso. Imagine, visualice y sienta que está solo, que no hay nadie a su alrededor. Cuando toque su hombro, usted ordene a su cuerpo relajarse. En el entrecejo hay un músculo, se llama el músculo prócer, un músculo que se contrae. Fruncir el ceño fruncido es contraer el músculo prócer, es un músculo. Ese músculo prócer tiene ciertas cualidades, ciertas características. Se contrae, se frunce solo cuando estamos dentro de emociones negativas. Odio, rencor, resentimiento, ira, frustración, ansiedad, etc. Eso significa que en el entrecejo se concentra mucha tensión, mucha ansiedad, mucho temor. Voy a colocar
mi dedo sobre su entrecejo y usted que va a ordenar a esa zona disolverse, ablandarse, suavizarse. Que toda la tensión, la ansiedad, el temor desaparezca, se disuelva. Recuerde que usted es la unión de cuerpo y mente. Es una unidad psicosomática. El resto es ajeno, cosmético, periférico. La parte de la energía, la parte social. Lo importante aquí, en este instante, en este momento, solo está usted, su mente y su cuerpo. Cuerpo, células, tejidos, órganos, sistemas. Mente, emociones, pensamientos, sentimientos, intelecto. Su mente domina su cuerpo. El cuerpo obedece sumisamente, dócilmente, los mandatos de su mente. Así que ahora, ordénele a su cuerpo relajarse. Su mente le ordena a su cuerpo relajarse. No se mueva. Recuerden, no debe moverse. Y su cuerpo obedece. No se mueve. El dedo que he tocado es el dedo índice de la mano izquierda. Esa es la única forma en que usted se va a comunicar conmigo. Con el dedo. ¿Me ha entendido? Muy bien. Voy a colocar mi mano en su espalda. Quiero que sienta mi mano apoyada en su espalda. Quiero que sienta el peso de mi mano sobre su espalda. Sienta el calor, la vibración, la energía. Y si logra sentir algo de eso que he mencionado, mueve el dedo índice de la mano izquierda. Ahora voy a colocar mi mano en su pecho, justo en el lado opuesto. Igual, quiero que sienta mi mano apoyada en su pecho. Quiero que sienta el peso. Quiero que sienta el calor, la vibración, la energía. Si logra sentir algo de eso que he mencionado, mueva el dedo índice de la mano izquierda. Muy bien. Ahora veamos qué tan poderosa es su mente. Ahora, lo que viene a continuación ya depende exclusivamente de usted. El poder de su mente, una mente brillante, prodigiosa, invencible. Lo que va a hacer a continuación es permitir que la sensación de calor, peso, vibración, energía de la espalda penetre dentro de su cuerpo y se junte con el calor, peso, vibración y energía del pecho. O sea, esa energía, ese calor, esa vibración penetran dentro de su cuerpo y se juntan en el centro. Cuando eso ocurra, levante el dedo índice de la mano izquierda. Bien, ahora quiero que sienta que esa energía, esa vibración está dentro
empieza a girar de manera circular, se va expandiendo de manera circular, cubriendo su pecho. Por dentro, su corazón, sus pulmones, sus bronquios. También desciende el aparato digestivo, la zona genital, sus caderas, sus piernas, sus pies, y ahora también los hombros, brazos, las manos, el cuello y la cabeza. Ordénele a su cuerpo relajarse, sienta que su cuerpo se relaja. Voy a contar de 10 hasta 0. De 10 hasta 0 hacia atrás, de 10 hasta 0 en forma regresiva. Con cada número que cuente, usted le ordena a su cuerpo relajarse 10 veces más. 10 veces más. Pero sienta que se relaja. Su mente le ordena a su cuerpo relajarse. Empezamos. 10. 10 veces más relajado. 9. 10 veces. 8. 10 veces más relajado. 7. 10 veces. 6. 10 veces más relajado. 5. 10 veces más. 4. 10 veces más. 3. 10 veces más. 2. 10 veces más. 10 veces más. Ahora, en señal de aceptación, de anuencia, de entrega, mientras hablo, usted va a inclinar la cabeza ligeramente en señal de aceptación, cooperación, le ordena a su cuerpo relajarse. Y al inclinar la cabeza, su cuerpo se relaja mucho más, cada vez más. En una escala de 0 a 10, se ha relajado un escalón, o sea, ya está en víspera del número 2. A partir de ahora, usted, de manera autónoma, independiente y voluntaria, se va a relajar un escalón más. Sienta que su mente domina su cuerpo y que su cuerpo obedece sumisamente, obedece dócilmente la orden de su mente. Relájese más. Sienta que su cuerpo duerme. Cuando sienta que ha subido un escalón más, se ha relajado hasta el 2, levante el dedo índice de la mano izquierda. Muy bien. Y ahora, muy suavemente, en cámara lenta, sin moverse, despacio, muy despacio, lentamente, sin prisa, sin urgencia, sin apuro, muy suavemente y sin moverse, abra los ojos. No se mueva, no se mueva. Y sin moverse, responda, ¿cómo siente su cuerpo? Muy bien. Y ahora, muy suavemente, lentamente, enderece la cabeza. Muy bien. Sonría. Haga puño con las 2 manos y ya puede sentarse. ¿Cuándo puede sentir al inicio? O sea, sentí como que una sensación que mi cuerpo lo sentía todo, como que algo me apretaba. Sentía todo. Algo así como usted decía, como que me miran, pero se sentía toda esa mirada, todo mi cuerpo sentía rarísimo. Pero ya después se fue volviendo poco a poco, después una sensación de, no se puede decir, o más calma. De liberación, puede ser. Pero qué interesante, por ejemplo, menciona eso de sentirse presionado, porque es la presión
Por eso yo subrayé que sentía que lo estaban mirando. Eso produce presión, por eso se sentía Observar. presionado, ¿no? Desencadenado. Pero por eso hay que mencionar, ignore eso. Porque el cerebro, la mente recibe la información, el mensaje y actúa. Y la transpiración que ha observado en él, ¿es un producto de la angustia? Sí, Exacto, o sea, yo creo que la sudoración ha sido su subconsciente saboteando. claro. ¿Y qué me dice usted de la sudoración, de la hiperhidrosis general facial? Como cuando uno se pone nervioso, ¿no? Claro. Así es, algo parecido. Comienzas a sudar y, como le digo, el inicio siempre de esa sensación que algo te aprieta, algo, siempre una sensación extraña, pero no agradable. Ya. Como que algo muy cerrado lo presionabas. Y eso me tensionaba un poco más. Pero ya cuando comencé a imaginar un poquito de lo sí, lo puedo saber. Imagino que no es tan, por ejemplo, recuerdo que estoy pasando esa sensación. Pero sin embargo, el cuerpo, o sea, es una sensación rara, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, como una batalla entre su subconsciente y Algo así, ¿no? Como, a ver, como se porque empieza te la tocan y no te joven, tocan, algo así. Sí, esa sensación. Están tocando, pero sin embargo te tocan, ¿no? Las veces lo sentían. Claro, siente como que te tocaran así, ¿no? Pero sabes que no sabes que no te están tocando, obviamente, ¿no? Pues digo, bien claro, nunca he sentido eso, o sea, por eso que no sé ni cómo explicarlo bien. Una No sé. resistencia. Pero no se lo desea a nadie. O sea, No, no, es interesante. ya. Claro. Y hay otra cosa que acá, ¿no? Que siempre lo menciono. Usted primera vez que lo ve, ¿no? Marilu. Que yo siempre lo digo. Hemos logrado un relajamiento profundo en condiciones adversas, en condiciones inadecuadas, atípicas, porque normalmente nos relajamos si nos sentamos o si nos echamos. Imagínense todo este proceso con la verbalización incluida, echado, profundamente, se hubiera quedado dormido, pero ha sido de pie, o sea, en condiciones hostiles, con testigos observándolo y usted sabiendo eso, y sin embargo ha logrado vencer eso, convertirse, como dice Giancarlo, efectivamente una lucha interna, ¿no? Porque definitivamente a primera vista se observa que hay anticuerpos, hay cierta resistencia, sin embargo se ha entregado, ha vencido. Entonces eso es una buena señal. ¿Alguna pregunta? Yo quería comentar algo de lo que al inicio, como que no me podía concentrar. Pensé como que muchas cosas se siguen dando vuelta y es como que piensas, estás pensando mucho más. Pero poco a poco comenzó a calmarse eso. Y ya comencé ya a ver los funciones más claras, como si ya no estaba pensando mucho. Yo no sé, como que se alejaron sus pensamientos y que solamente estabas así viendo ya algo. Ya no pensabas mucho. Eso también fue agradable. Porque al inicio no podía. Como que piensas muchas ideas dando vueltas. Pero no, puedo que te perturban y no encuentras la tranquilidad. Yo sí conté al inicio. Pero ya después fue poco a poco pasando eso. Inclusive ya es como que había algo más marroncito. O sea, ya no estaba algo más marroncito. Pero como que iba concentrando un poco más de las palabras. Y que me las palabras. Pero al inicio me costaba, por eso no fue tan fácil, y eso como que me ofuscaba un poquito, ¿no? Que quería, ¿cómo se puede decir? No quería que se dé, pero no se daba. Por eso capaz es lo que la puse medio así nervioso. Claro. Y dije, capaz no lo voy a lograr. Sí, al inicio dije, no lo voy a lograr, creo que por otro que me decía, ¿verdad? No lo podía, por eso creo que me puse todo nervioso, no me importa sudar por nerviosismo, ¿no? Que es lo que siento, ¿no? Claro. Ahora, ya que menciona esto, también es importante subrayarlo. Se llama bombardeo de unidades de información. Bombardeo de unidades de información. Digamos que nosotros tenemos límites de tolerancia ante ciertos elementos tensionales o expresores.
Por ejemplo, como preámbulo, imaginen esta escena, una mujer está sentada en el jardín y llega su mayordomo y le entrega un sobre. La mujer abre el sobre, lee, abre los ojos y se desmaya. Esa es la escena. ¿Qué puede significar eso? A ver. Malas noticias. Una noticia impactante, ha muerto alguien, etc. Es algo que no puede tolerar. Entonces, como no se puede tolerar, se evade. Una forma de evasión es perder el conocimiento, ¿no? Entonces, en hipnosis utilizamos las unidades de el bombardeo de unidades de información. ¿Qué significa eso? Miren, estar de pie. El cerebro se preocupa de mantener la verticalidad. Segundo, escuchar las palabras del operador que está bombardeando con mensajes. 3, contacto físico. Le toco el hombro, le toco el entrecejo, ¿no? La mano en el pecho, la mano en la espalda, siento, calor, etc. Hay una serie de elementos. Eso es un bombardeo de unidades de información. ¿Qué hace la mente consciente? Mucho trabajo ya, pues no moleste, caballero, mejor me relajo. Eso entra en un estado de... Eso es importante también saber. El bombardeo de unidades de información. ¿Alguna otra pregunta? ¿O vamos a hacer psicomorfosis? Sí. Bueno, antes quería hacerles un mensaje que también tiene que apoyar eso. Existe una institución que se oficializó en el año 2000. Vino el presidente del American Board of Hypnotherapy, doctor David Nieves, de Estados Unidos, y fundó la primera asociación. Esta Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental, que tiene pues desde el año 2000 ya 22 años, ¿no? 22 años, pero que está oficializada, pero se fundó en el año 95. Hicimos el primer encuentro de hipnosis en Sanitas, que fue auspiciado por la Federación Médica en el año 1995, y ahí se reunió el grupo, y recién en el 2000 se oficializó. O sea, en realidad son 27 años. Siempre estamos renovando y permitiendo el ingreso, el acceso a nuevos miembros. Entonces, por si acaso, los que han hecho el primer nivel ya pueden ingresar, pueden hacerse miembros de la asociación. Ya, hay dos posibilidades: hay el miembro regular y el miembro vitalicio. También hay un miembro vitalicio. Entonces, obviamente, hay una evaluación, tienen que tener su certificación de por lo menos su primer nivel mínimo, y reciben un cargo. Si es la opción A, se renueva cada 4 años. Si es la opción B, vitalicio, tienen un cargo permanente, y pueden usar el logo de la asociación, y pueden hacer actividades con el auspicio de la asociación. Todas las personas que integran, por ejemplo, Mariano Querol, ¿se acuerdan de Mariano Querol? Él era miembro vitalicio de la asociación. Stanislav Grof, el médico psiquiatra checoslovaco que ha nacionalizado americano, él es miembro, es asesor vitalicio de la asociación. Y Felipe Yanacone, que lo debe conocer. Hay muchos que integran la asociación, y le damos la bienvenida a los que deseen incorporarse, ¿ya? Entonces ya saben, por si acaso, para los que quieren. Bueno, hay obviamente una cuota, y si ya tiene su certificación de que al menos tiene información, ya sabe, está capacitada,
puede ser aceptada, no hay problema. Bueno, yo le voy a mandar la información, porque hay una página web de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental, y ahí está la información sobre admisión, ingresos, etc. Es interesante porque imagínense el respaldo de una institución como la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental, que está, pues, y además tiene contactos con una serie de instituciones de la India, de Estados Unidos, American Board, de España, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio que se llama psicomorfosis. La psicomorfosis es una técnica que une hipnosis, yoga nidra y meditación. Entonces, la psicomorfosis viene a ser, para que sepan, psicoculturismo. Así como, por ejemplo, las personas van a un gimnasio y hacen pesas, reducen de peso, sacan músculos, pero la mayoría se concentra en el cuerpo y descuidan, ignoran, postergan, obvian la mente. Entonces, esto es una suerte de gimnasio mental, psicoculturismo. Aquí lo que hace es usted cultivar, empoderar, incrementar su capacidad volitiva, su fuerza de voluntad, que es lo más importante, las respuestas ideosensoriales e ideomotoras, imaginar, visualizar, utilizar la imaginación con fines terapéuticos, benéficos, gratificantes. Muy bien, entonces vamos a hacer psicomorfosis. Y después hacemos psicodanza o hipnodanza. ¿Qué les parece? Hace tiempo que no hacemos, o no han hecho nunca. Ah, no, Giancarlo sí, y María Elena también ha hecho hipnodanza. ¿Ah? Se pone una música y uno baila. Pero con los ojos cerrados. Pero es terapéutica, porque los dos hemisferios cuando se bailan en la música se relaja y mejora la memoria. Por si acaso. Entonces, se ponen cómodos. Entonces, no deben moverse, recuerden que es importante no moverse. No se muevan, cierren los ojos. Escuche su respiración. Primer punto, primer paso. Su respiración a partir de este momento es consciente. Hasta hace unos instantes usted ni se percataba de que estaba respirando. Su respiración era refleja, inconsciente, involuntaria, era parte del sistema nervioso autónomo. Su cerebro se encargaba de que usted respire. Ni piensa en eso cuando duerme. Ya lo hemos mencionado antes, le dan un golpe en la cabeza, pierde el conocimiento y sigue respirando. Está en cirugía, bajo anestesia, sigue respirando. ¿No? El cerebro se encarga de eso, pero ahora ya le quitamos eso al cerebro y usted conscientemente se da cuenta de que respira y puede modificar su ritmo respiratorio. Su respiración debe ser natural, pero a la vez profunda. Pausada, regular, ritmo. Ahora que tiene los ojos cerrados, usted se desconecta del mundo exterior y está a solas con su mente, a solas con su propio ser, a solas con su intimidad, con su subconsciente. Muy suavemente en cámara lenta, va a tirar los globos oculares hacia atrás y hacia el medio. O sea, los va a colocar justo detrás del ceño, de ese músculo llamado prócer que hemos mencionado, justo al medio y atrás, pero suavemente, que no haya incomodidad.
Debe ser algo placentero. A continuación, recuerde que su respiración es consciente. Ahora, preste atención a su respiración. Escuche el sonido del aire cuando ingresa por sus fosas nasales y el sonido distinto cuando sale, cuando egresa por su nariz. Al principio mencionábamos que el ser humano es una unidad psicosomática, psicomente, soma, cuerpo. Lo que ocurre en el cuerpo influye, afecta a la mente y viceversa. Por ejemplo, cuando respiramos, inhalamos oxígeno y cuando exhalamos, dióxido de carbono. ¿Qué significa eso? Aire puro que purifica, libera, higieniza, y exhalamos toxinas, elementos contaminados. A nivel físico, oxígeno, anhídrido de carbono. Oxígeno, dióxido de carbono. Pero a nivel mental también hay un efecto. Cuando usted inhala, su cuerpo se purifica, se calma, se relaja, se libera. Cuando exhala, expulsa tensiones, temores, complejos, inseguridad, ansiedad, dependencia, sufrimiento, dolor. En este momento en que está solas dentro de su mente tiene un gran poder. Los decretos mentales, la determinación, la decisión, la disciplina, ordenen a su cuerpo relajarse. Usted es quien relaja su cuerpo. Lo que escucha es simplemente episodio, complementar. Usted ordene a su cuerpo dormir. Y ahora, las personas que tienen los brazos cruzados, no los muevan, quédese así. Pero sientan sus manos apoyadas sobre sus piernas. Las personas que tienen los brazos cruzados, quédense así y sientan sus brazos cruzados. Va a sentir un brazo sobre el otro. Simplemente permanezca así. Sienta sus manos apoyadas sobre sus piernas. Y sienta el peso de sus manos sobre sus muslos, sobre sus piernas. Incluso un ejercicio para profundizar el efecto de las manos. No se mueva, no se mueva. Y haga el intento de levantar las dos manos simultáneamente, pero no se mueva por dentro. Y sienta que eso hace que sus manos estén más pesadas. Más pesadas. Pero es una sensación de pesadez placentera, amena, agradable, gratificante. Sienta sus palmas llenas de energía, vibración. Sienta calor. Sienta sus pies apoyados en el piso, en el suelo. Esa sensación particular de sentir los pies apoyados en el piso es única. Sienta, hay energía, hay vibración. Sienta su calzado alrededor de sus pies. Se puede sentir. Sienta su calzado alrededor de sus pies. Sienta su calzado envolviendo, ajustando sus pies. Sienta incluso el peso de sus calzados sobre sus pies.
y sienta algo especial en las plantas de los pies. Algo así como electricidad de bajo voltaje, calambre, vibración, hinchazón, pesadez, adormecimiento, relajamiento. Sienta sus pies pesados, sienta sus manos pesadas, su cuerpo pesado. Sienta una sensación de paz, de calma, de tranquilidad. Una sensación de profundo, pero profundo relajamiento. Cierre los ojos por dentro. ¿Cómo? Intuitivamente sabemos cómo hacerlo. Su cuerpo duerme, su cuerpo descansa, su cuerpo se disuelve, su cuerpo se relaja. Y ahora, concéntrese, piense, imagine, visualice y sienta una luz, pero una luz brillante, brillante, muy brillante, resplandeciente, refulgente, enceguecedora, que empiece a envolver su rostro, que penetra a través de sus ojos, una luz brillante, brillante, pero muy brillante, resplandeciente, refulgente, enceguecedora, una luz brillante. Vuelve y deje que su mente escoja el color de esa luz, una luz brillante, brillante, que al rodearle relaja profundamente su cuerpo. Voy a contar de 10 hasta 0. En parte del protocolo. De 10 hasta 0 hacia atrás. Y es un desafío. Usted tiene que ordenarle a su cuerpo relajarse 10 veces más con cada conteo regresivo que haga. Con cada número que cuente, usted se relaja 10 veces más. Pero sienta, sienta. Puede utilizar diferentes recursos, siente que se hunde un agujero negro, que es lanzado por un avión o un paracaídas y no tiene fin, etcétera, una rueda de Chicago, la montaña rusa, etcétera. Sienta que se sumerge profundamente en un relajamiento total, pleno, absoluto. 10 veces más cada vez. Empezamos. 10. Su cuerpo 10 veces más relajado. 9, 10 veces más relajado. 8, su cuerpo 10 veces más relajado. 7, 10 veces más relajado. 6, 10 veces más relajado. 5, 10 veces más relajado. 4, 10 veces más relajado. 3, 10 veces más relajado. 2, 10 veces más relajado. 1, 10 veces más relajado. Ahora concéntrese en el silencio. Un silencio inexistente. La paradoja del silencio, el mito del silencio. El silencio no existe. Preste atención y va a escuchar el sonido del silencio. Un sonido especial que cada vez aumenta en el volumen. Un sonido de grillos, un sonido metálico, un sonido cósmico. El universo comunicándose con nosotros. Y ese sonido relaja, adormece, anestesia, insensibiliza.
sonido del silencio cada vez más estruendoso. Escuche el silencio. Más ruidoso. No se mueve. Imagine, sin hacerlo, imagine que ha abierto los ojos y puede ver dónde se encuentra. Con su imaginación. Está en esta habitación. Puede ver a las personas que están con usted por dentro. Ojos cerrados por dentro. Concéntrese en sus ojos y escuche esta información que ya se mencionaba antes, pero hay que renovarla, reactualizarla. ¿Dónde está usted? ¿Dónde se encuentra usted? Usted es su conciencia, su mente, su yo. ¿En qué parte del cuerpo, en qué área geográfica de su cuerpo está su conciencia, su mente? Por ejemplo, en este momento, analice qué hay debajo de usted. Usted en realidad está en sus ojos. Detrás de sus ojos está su conciencia. Por eso sabe que si se dirige hacia arriba con su mirada está su frente, su cuero cabelludo. Si dirige la mirada hacia abajo puede ver su mentón, su tórax, su abdomen y al final abajo sus pies. O sea, está en sus ojos, sus ojos. Ahora va a cambiar el movimiento. Muy suave, muy tenue, casi imperceptible y casi imaginario. De repente no lo hace, pero imagina que lo está haciendo. Cuando inhale, imagine que el aire que penetra por sus fosas nasales impulsa sus globos oculares y los hace girar hacia atrás. Entonces, al inhalar, sus ojos giran hacia atrás por el torrente de aire que ingresa por las fosas nasales. Y cuando exhala, el aire al salir, jala, succiona los ojos que giran hacia abajo y se mira el mentón o la punta de la nariz. Entonces, inhala, los ojos hacia atrás, exhala, los ojos hacia adelante. Y cada movimiento ascendente y descendente de los globos oculares profundiza su relajamiento. En un momento determinado estará desconectado de la realidad, desconectado del medio ambiente. Inhala, los ojos hacia atrás, exhala, los ojos hacia adelante. Y a la vez escuche el sonido del silencio, que cada vez es más intenso. Y ahora sí, despacio, sin prisa, sin apuro, no es una competencia. En cámara lenta, el último será el primero. No hay prisa, despacio, sin moverse. Fuerza de voluntad, su mente domina su cuerpo. No se mueva. Muy suavemente, en cámara lenta, despacio, despacio, muy lentamente, por favor, no se mueva. Y ahora sí, abra los ojos. Despacio,
Abra los ojos lentamente, despacio. Despacio. Sienta sus manos, se han desensibilizado, no las siento. Sienta sus pies, sienta su cuerpo, la dificultad a la hora de abrir los ojos, producto del relajamiento progresivo, que es importante, equivale a 4 horas de sueño, añadido 4 horas de sueño a las 8 horas de sueño regular. Ahora sonría. No hay que moverse, pero bueno. Sonría. Sonría. Muy suavemente, en cámara lenta, dedo por dedo. Mueva los dedos de la mano izquierda, despacio, despacio, despacio. Mueva los dedos de la mano derecha. Sonría. Mueva el pie izquierdo. Mueva el pie derecho. Sonría. Haga puño con las dos manos. Junte la punta de los pies. Sonría otra vez. La barbilla al hombro izquierdo. La barbilla al hombro derecho. Barbilla al centro. Abra los ojos, abra las manos, abra los pies, ya puede moverse. ¿Cómo le fue, María Elena? Suspendida en el tiempo. Como mucha tranquilidad, mucha paz. Muy bien. Analí, ¿cómo le fue? Me relajé bastante. Bastante. A pesar que al inicio estaba pensando en varios pendientes, pero me logré. El amor así distrae. ¿Y el campeón, cómo le fue, Jim? ¿Cómo te fue? También sí me relajé. Muy bien. Marilu, Sí, también me relajé bastante. Y bueno, cuando dijo usted mencionó las luces, primero vi una luz verde muy fuerte y después cambió a violeta, morado. Cambió así a otro color. Y llegó un momento en que vi como era un fondo de planetas, algo así. Vi una cosa con muchos círculos, parecía como un cielo con planetas. Me parece muy interesante, quería quedarme ahí un rato más. Es precioso, aparecía así muchos, eran como unos, no sé, me sentía muy elevada, muy hermoso. muy bien. Enrique, la verdad, Que hay un conflicto que me he comentado. No sé si me dormido. Pero sí siempre estaba relajado. Las cosas que nunca he sentido en mi vida, ¿verdad? Interesante. Pues sí, sí, siento como nunca, pasa la cosa de nunca estaba. Sí, 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 sí. Pero estoy dando como que me he dormido, ¿no? Me conecté, siento que me conecté, pues volví a conectar. perfecto, así es, muy bien. Carlos, Totalmente bien. Me sentí, me desconecté otra vez. Parece que estaba entrando y visualicé claramente. muy bien. Adriana, Logré lo que en toda esta semana no podía dar, relajarme, tratar de como si hubiera conciliado un sueño, pero escuchando todo. Y cuando usted empezó a hablar de escuchar el silencio, realmente las primeras cosas en que como si salían un poco.
Y Giancarlo, Impresionante, creo que aprendí la técnica del movimiento ocular. Es bastante fuerte, ¿no? Hay un momento donde te conectas totalmente, pues, involuntariamente tu respiración, estás subiendo tus ojos, y los bajas. Y es que la velocidad, ¿no? Estás consciente todavía, pero totalmente conectado, ¿no? Y es bastante fuerte, me gustó bastante también. bueno, es cuestión de entrenamiento, ¿no? Es cuestión de entrenamiento. Es importante lo que dice Giancarlo, ese ejercicio de inhalar ojos hacia arriba, exhalar ojos hacia abajo, poderoso. Excelente. Pero hay que practicarlo hasta que quede ya interiorizado, Sí, a mí me ¿no? gustó bastante también, es otra sensación, ¿no? Esta primera vez. Imagínate lo poderoso que debe ser eh, hacerlo bien, bien, o sea, durante un tiempo. Claro. Sí. Y en realidad eso incluso va a, creo que ya lo he hecho acompañado de sonidos, ¿no? El sohan, ¿se acuerdan? Sí, Sohan. eso. Entonces el so, al inhalar los ojos hacia atrás, retumba porque es mental. Zum, eso también influye en que es tan poderoso que uno se desconecta. Heterodirigido, no siempre tiene que haber un. Pero también cuando ya uno está bien avanzado, puede hacer autohipnosis utilizando esos recursos. Pero inicialmente es la heterohipnosis. ¿Alguna pregunta? O sea, creo que el movimiento ahí de los ojos, porque era agradable, yo nunca he hecho absolutamente, pero era agradable, ¿no? Esa sensación de inhalar, luego no sé. O sea, hay toda una técnica con este movimiento. Sí. Hay una terapia de sensibilización por el movimiento ocular, ¿la conoce? Sí. Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el movimiento ocular rápido, MOR, o Rapid Eye Movement, ocurre cuando soñamos. Entonces, esta doctora Simonton Chapino encontró que el movimiento ocular dirigido puede despertar una serie de respuestas. Es como la respiración holotrópica, ¿conocen? Del doctor Stanislav Grof. Respirar, acelerar, eso vamos a hacer en el curso. Tiene ese efecto así también como las técnicas de respiración. Pero más poderosos. ¿Preguntas? Sí, sí, podría volver a explicar eso de ahora que están hablando de inhalar con los ojos hacia arriba, eso de los sonidos, y puedo explicar porque yo no estuve en esa clase. Ese sol y eso, sí, lo puede volver a explicar. Sí. Se llaman, acuérdense, unidades. ¿Cuál era? ¿No? Antes de eso, bombardeo de unidades de información. Se bombardea. Entonces, por ejemplo, esto es parte de ese capítulo, bombardeo de unidades de información. Por ejemplo, para relajarse con los ojos cerrados, hay un bombardeo. Por ejemplo, ¿qué? Tome conciencia de su respiración. Eso es importante. Eso es mindfulness, conciencia plena. La persona se da cuenta que está respirando. Eso cambia el panorama. Ya no es como simplemente respirar inconscientemente, sino ya está concentrado. Dos, movimiento ocular. También hay un movimiento ocular hacia arriba, hacia abajo. Inhala, exhala. Tres, sonido. Cuando inhala y los ojos giran hacia atrás, hay un sonido que es so. So. Y cuando exhala y los ojos giran hacia abajo, hay un sonido Entonces, hay tres elementos. Al inhalar el aire, y usted imagina, visualiza, piensa, el aire impulsa los globos oculares hacia atrás, ¿no? Y cuando exhala, el aire jala los ojos hacia adelante. Ya está eso, ¿no? Pero ahora con sonido. So,
y es un sonido silencioso mental. Y cada vez aumenta, así como el sonido del silencio cada vez aumenta de volumen, así también el Soham aumenta de volumen. Inhala So, exhala Ham. Entonces eso pues conduce a un estado de relajamiento profundo. Yo cuando hago esto, eso hago así, tiendo a como que me molesta esta parte. ¿A qué se debe? Cuando hace el So, pero Sí. girando los ojos. Sí, hago el intento como que el músculo estuviera, Prócer. Siempre que trabajo. falta Sí, de pues, trabajo en claro, el músculo. claro. ¿Y a qué se debe eso? Tiene que hacer menos, que gire menos de repente, ¿no? Porque no tiene, por eso siempre se recalca que sea agradable. Gire los ojos hasta que sienta que está confortable, cómoda, que está en un estado de placer, no que se incomode. Si siente incomodidad está mal, tiene que cambiar, reducir, que no vaya tan atrás. Como el globo ocular tiene un músculo abajo, y como que el estrés hace que se tense, es como un masaje que le das al globo ocular cuando se va hacia arriba, cuando se hacia abajo también, de nuevo, como un estiramiento. Entonces lo sientes como un relajamiento, como si estuvieras estirando. Y entonces Como el se gato. sube y va, ajá, ajá. Oh, ya, claro. Eso sí. Sí. Yo lo hago demasiado Claro. fuerte. Sí. Sí, tiene que hacerlo más suave. ¿No? Ujú. Otra pregunta. Yo de nuevo, sí, quería preguntar con referente a la voz que usted usa. Por ejemplo, cuando estaba aquí con Enrique, ¿no? Por momentos utilizaba una voz así más, digamos, el tono de su voz, ¿no? Y por un momento le decía más profundo o algo así, de manera de que él se sintiera de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves que uno, por ejemplo, utiliza con ciertos tonos de voz? Porque el tono de voz también es muy importante. Es definitivamente importante. En la hipnosis, nuestra herramienta es la palabra. Nosotros trabajamos verbalizando, comunicándonos verbalmente. Entonces, también hay una diferencia. No por ufanarme, bueno, mejor lo olvidamos. Pero nosotros utilizamos en la hipnosis un poco la inducción teatral dramática. O sea, por ejemplo, porque normalmente en otras escuelas la inducción es horizontal, ¿no? Monótona. Y en cambio, nosotros aquí usamos emociones, ¿no? Por ejemplo, normalmente dirían, y entonces una luz brillante, muy brillante, intensa. En cambio nosotros, una luz brillante, intensa, hermosa, refulgente, lo sentimos. En parte del entrenamiento hay que vivir la experiencia, entrar en trance junto con el paciente. Los dos entramos en trance y variamos dependiendo de la circunstancia, de la situación. Si, por ejemplo, se va relajando, 10, 9, 8, se va bajando, pues obviamente estamos descendiendo. Muy bien, ¿quiénes van a estar en el curso de hipnosis progresiva ya el próximo domingo? Muy bien, ya Marilu ya se inscribió. Muy bien. Bueno, Bueno, y sí había futuras SEMA, ¿no? ¿Ah? Lo que sí había futuras. sí, Sí. O sea, señoría que está quedando eso. Cuando yo falleciera, en la siguiente vida voy a la policía, ahora podría ser futuro. no hay, esa información solo se da en el curso, pero es como en una explicación que está en Facebook, Sí, sí, sí. ahí está como debe ser, ¿no? Es existe actualmente regresión y progresión en hipnosis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es la hipnosis progresiva? Un paciente que tiene temor a volar, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Le decimos cierra los ojos, imagina que está en el aeropuerto y se empieza a tensar. Eso a las manos,
palpitaciones, señal de que efectivamente el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación, entonces se preocupa porque está viviendo algo que rechaza. Hacemos las terapias, hipnosis, terminó, vamos a verificar si ya está resuelto el problema, conflicto. Cierre los ojos, está en el aeropuerto, describa. Estoy bien contento, hay una fila, pero no me importa porque estoy leyendo, etc. Ya, llegué al counter, me sellaron el pasaporte, etc. Ya estoy en el avión, me he sentado junto a la ventanilla, estoy viendo el ala. ¿Y cómo se siente? Tranquilo, tóquese las manos, secas. ¿Y qué más? Empieza el motor, las turbinas, el avión se eleva y siento placer, disfruto. Es una emoción indescriptible. Jamás había pensado que esto podía ocurrir. ¡Qué hermoso! Y así. ¿Qué significa eso? Ya está curado. Porque está reviviendo lo que ocurriría realmente. Eso es progresivo, porque quiere decir que eso es del futuro lo que va a pasar. Sí, es un taller de 4 horas. Es un solo día. El costo, $1.500, pero para ustedes 100 soles. Casi se me digo, El próximo domingo de 3 a 7. O sea, muy aparte. No va a haber clases acá, por eso. Y la siguiente clase, que ya saben, porque está en el curso de hipnosis, son 3 horas cada clase. O sea, después del 21, creo que es el 28. Ese domingo 28 van a ser 3 horas, de 4 a 7. Y el siguiente también para recuperar estas 2 horas del domingo 21. Una pregunta, ¿qué tan cierto dice que la hipnosis sí puede dar información, pero que no dura en el tiempo? Eso me han dicho, que por eso como que no están sostenidos? Por ejemplo, o un paciente que digo, 38 semanas, bueno, que me han dicho, no es que era cierto, me preguntó, que sí te ayuda, pero es por un corto tiempo. Después tiende a irse esa información, algo así. Y digo, bueno, sí, me quedo siempre la duda, porque justo el doctor puso esa pequeña hipnosis. Y el doctor, y esto, por ejemplo, sería excelente, ¿no? Porque tú puedes programar a alguien, y la nueva programación pues sería para toda la vida y excelente, ¿no? No, me dice, esta información, lo que me dijo, ¿no? Te ayuda, pero es un tiempo. Con el tiempo esa información se va a ir disipando y queda ahí nomás. Esa parece Me parece interesante, fabuloso, hay que guardarlo, porque eso es en realidad lo que ocurre en la vida cotidianamente. Toda información que recibimos no tiene fecha de expiración, o sí. Sí, en cualquier momento se extingue porque es reemplazada, entonces es normal, eso es normal. Sin embargo, la hipnosis es poderosa. Yo hasta ahora, ya 40 años de aplico la hipnosis, que enseño, no dejo de sorprenderme con los efectos, con los resultados. Es sorprendente. Yo soy hincha de la hipnosis, porque es poderosa, pero bien dirigida, bien aplicada, con conocimiento, que haya maestría, excelencia en el uso. No se puede modificar, cambiar los beneficios, son extraordinarios. Así que sí dura. Por ejemplo, otra cosa, hay mucha influencia del hipnotismo teatral, escénico, circense. Por ejemplo, y una vez, ya hace no sé cuántos años, vino Tony Camo y se presentó, lo patrocinó el Latina, el Canal 2. Entonces, en una propaganda iba a hacer un curso de hipnosis para médicos. Y se inscribieron muchos médicos. Pero la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental mandó 3 vedores. El doctor Alberto Linares Tejar, la doctora, bueno, me olvidé, que llegó a ser el presidente, porque en
psiquiatría de la Asociación de Psiquiatría. Llegó a ser presidenta del capítulo de hipnosis transpersonal, pero no duró mucho, hubo mucha controversia. No me acuerdo, pero está en la asociación. Ella está, es parte de la asociación. Y fuimos, ella, Alberto Linares y yo, a observar un cuento, un fraude. Un fraude, pues la gente protestó y nosotros también protestamos, pero había médicos que creían que lo que iba a hacer Tony Camo, que ya se conoce que es teatral, incluso observamos cómplices, lo que le llaman ganchos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque hay un hipnotismo teatral, ¿no? Circense, ¿no? Por ejemplo, ver a una persona, a ver, cierra los ojos, cuando te toque vas a quedar dormido, tú escoges cómo quieres, rápido o despacio, rápido, lo toques, cae. Eso es operación, no es cierto. ¿Usted cree que alguien que tuviera ese poder estaría en un chip o en televisión, estaría ya pues ganando millones de dólares? Alguien que tiene el poder de tocar y hacer que se duerma, imagínense, no es cierto. Hay muchos, hay que saber distinguir entre realidad y farsa, ¿no? Y algo circense. Sugestión, ¿Cómo? como sugestionaba, pero no es así. Claro. En realidad, la hipnosis es muy poderosa. Las sugestiones duran el tiempo que sea necesario. Obviamente, todo se renueva, se recicla, hay un proceso de transformación, de metamorfosis normal que ocurre sin o con hipnosis. Así que es importante saber distinguir la hipnosis real, ¿no? La hipnosis clínica terapéutica, que es efectiva, no tiene, aparte que es inocua, no hay ningún peligro. Por más que buscan ahí, sí, que antes en el pasado, hoy sí la hipnotizó y la violó, mentira, ¿cómo eso no puede ocurrir? Jamás, si todo es consciente de la persona. Por eso hay que saber precisar, la hipnosis es consciente, ¿no? Porque si se dormía, ay, la durmió y la violó, ¿no? Entonces ya, no, ya se sabe, en Estados Unidos hay una legislación relacionada con el tema de la hipnosis. Si alguien dice, bajo hipnosis, ha declarado, no, es como si hubiera sido conscientemente, no se toma en consideración. ¿Por qué? La hipnosis es consciente, la persona está consciente. Le digo, voy a hacer que con hipnosis, como dijo Mario Poi, ¿no? Que quería con hipnosis sacarle la verdad al que él asesinó, no podía porque está consciente, pues va a mentir, si conscientemente miente, bajo hipnosis va a mentir. Claro. Porque es voluntario. Es voluntario, claro. Entonces ella la acuerda, ¿no? Para que escuche todo lo que Pero ustedes saben que hay señales, ¿no? Que evidencian que una persona miente, ¿no? Por ejemplo, contracción y dilatación de la pupila, sudoración, cierto lenguaje gestual, ¿no? Corporal, ocular también, ¿no? Ocular muy... Sí, ¿qué opinan ustedes? Son ciencias, es algo diferente. Doctor, no le pongo. Ya, sí. Y también repito la Sí. Sí, él es empresario, millonario. Y también ha tenido pérdidas millonarias. No, perdí $700,000 en 3 años. Un día debí, ¿verdad? Sí, muy barato, ¿no? Muy barato. Juega póker. No, yo vendo hoteles los libros. Y todo contenedores de Vendo, juega póker. Amor,
Sí. El Jimmy, doctor, no sé, no se habla de política, pero Jimmy le digo, vamos a ir un rato donde el doctor Hernández, porque él no sabía que íbamos a venir. Y él, sí, ¿te acuerdas que fuimos? Sí, el doctor Hernández, que cumplió años. Sí, ¿me voy a ir a explicar? Le digo, ya, él te va a explicar. Sí, ¿puedo? Y me dice, mamá, me va a poner una cosita así, y me va a decir, el pollo estaba vivo. Ah, Y ahora todos los chicos andan en eso. Sí, que el pollo estaba vivo. Me levanto y del- y de curso ya está bien. Bueno, ya sabe que es el hipnosis. Eh, ¿Qué más sobre hipnosis? Ya hemos visto que la hipnosis tiene diferentes ramas. Otra cosa importante también, ¿qué es la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Básicamente, el objetivo es penetrar en el subconsciente para extraer información. Información muy valiosa. Claro. Y también para grabar información, sugestiones. Hipnosis y sugestión van de la mano. ¿Qué sugestión? Ingresar un mensaje sin que la parte izquierda del cerebro, la parte crítica, participe. El mensaje ingresa limpiamente, ¿no? Creer es crear, sugestión. El fondo, ¿se acuerdan también que mencioné el fondo, la forma y el nombre? El fondo es penetrar en el subconsciente, grabar y extraer información. La forma, hipnosis ericksoniana, hipnosis refractaria, hipnosis palingenésica, hipnosis ortodoxa, etc. Pueden haber diferentes, hipnosis conversacional, hipnosis dinámica, etcétera, etcétera. Pero esos son, ¿qué es eso? Nombres, ¿no? Y formas también, algunas formas cambian, pero el fondo es el mismo. Modificar esquemas internos. Reprogramar. ¿Cuáles son los casos más comunes? La hipnosis se aplica en todo cuadro psicógeno, de etiología psicológica. ¿No es cierto? Ejemplo, ansiedad, que es tan común, cuadros de ansiedad generalizada, ataque de pánico. Depresión reactiva. ¿Por qué depresión reactiva? Sí, porque hay diferentes rubros. Unipolar, bipolar, endógena, posparto, estacional. Hay un desorden afectivo estacional. Está ahí en el DSM-5. En todo caso, la persona que tiene voluntad, que llega a voluntad para su terapia de hipnosis, ¿qué características son las que pueden dificultar su trabajo? O sea, yo vengo, quiero que el doctor baje, ¿no? Con hipnosis, pero ¿qué características a veces de la persona puede perturbar el trabajo? En realidad todos podemos ser hipnotizados. Claro, por ejemplo, ¿qué conducta, o sea, qué no sería favorable? De repente, quizá muy tenso o quizá muy una... Un ejemplo, mío, yo no venía muchos años. Yo ya cuando me fui a la quiebra, o sea, perdí mucha plata, no encontraba la salida, decía, ¿qué estoy haciendo mal? Voy a retomar la regresar. Por eso estoy aquí. Por ejemplo, Enrique estaba tenso, ¿no? Digamos que al ofrecerse voluntario también era un desafío, pero mucha presión, por eso sintió que estaba, ¿no?, envuelto. Y la sudoración, la hiperhidrosis. Entonces, pero luego, con la forma en que se le condujo, eso se fue disolviendo y llegó a el objetivo.
en condiciones adversas, de pie. Imagínense el paciente que viene, por más tenso que esté, no va a estar de pie, va a estar echando. Claro. Entonces las posibilidades, y además hay diferentes abordajes, diferentes técnicas, nunca, por ejemplo, una característica que es frecuente es, imagine, el operador está dirigiendo al paciente, imagine que está en un campo y el paciente dice, no veo nada, todo es oscuro, no veo nada, es frecuente eso. ¿Y eso a qué se debe? Es que está mal orientado, ¿no? Por eso, antes se utilizaba, por ejemplo, muchos años atrás había una división en la hipnosis. Por ejemplo, el literal y el inferencial, ¿no? Había que usar un abordaje particular para el literal y otro para el inferencial, por ejemplo, en autismo, en Asperger, hay literalidad, ¿no es cierto? Hay literalidad. Entonces, en el mundo también, sin necesidad de que sean esos cuadros, que ya es un solo, hay personas que son literales. Que dicen, ¿me puede decir su nombre? Sí, ya está. Literalmente me dice, y así. En cambio, el inferencial ya deduce y abarca, se expande. ¿Me puede decir su nombre? Sí, yo soy José Luis, trabajo así, vivo allá. Pucha, ya se amplió. Entonces, había dos formas. Pero ahora ya no hay que separarse, sino cómo es la inducción. Imagine, visualice, siente. Pero también se puede añadir, piense, escuche. ¿No? No tiene que, porque si usted le dice, imagina o visualiza, se concentra en eso, tiene que visualizar. Y si no visualiza, hay alternativas. Piense, escuche, sienta. Y a veces hasta hace falta pues un ejemplo, ¿no? Que yo siempre lo hago, ya se los he hecho, no creo que quieran que se los haga de nuevo. Ese de, por ejemplo, en la India, yo estuve en la India, ya saben que viví varios años en la India, ¿se acuerdan? Había una montaña idéntica al Misti, pero el Misti en su época, porque ahora ya es todo es marrón, ya no hay nieve, antes era un nevado que bonito. Ahora, esa montaña cerca a los Himalayas en la India, tenía de la mitad para arriba nieve, y de la mitad para abajo era tierra marrón oscura, era un chocolate, era un helado de chocolate con crema de chantilly encima. Y los días de Purnima, que son días de luna llena, había mucho turismo local, mucha gente de la India, de Kerala, de Bombay, de Calcuta, etcétera, y turistas extranjeros. Entonces, nosotros éramos estudiantes y estábamos con casaca, gorros, esos gorros de nieve, bufanda, guantes, con un té chai, té helado, caliente, perdón, té caliente, y hablábamos y salía el vapor, y toda la gente ahí, ¿no?, con gran expectativa, porque en la parte nevada tenía un declive así, y aquí ya era horizontal. Y ahí había un ashram. ¿Qué es un ashram? Un templo de yoga para yogis. Ahí practicaban yogis con su gurú. Bien bonito, de mármol blanco. Y como Purnima quiere decir luna llena, los días de luna llena ellos tienen la idea de que como hay luna llena hay atracción de aguas, atracción magnética, la luna está a 400.000 kilómetros promedio, 400.000 kilómetros de distancia. Entonces ayunan para que la atracción lunar no ejerza influencia sobre los líquidos internos. Tienen su idea. Entonces, habían todos con sus catalejos, sus binoculares, sus largavistas, para ver ese espectáculo. Y cuando la luna ya parecía que estaba ahí encima, fabuloso, suenan unas campanas indicando que ya iba a empezar el espectáculo. ¿Cuál era el espectáculo? En esa parte plana de la nieve, donde estaba el ashram, se abrían la puerta y salían yogis, cabellos negros largos, barba,
desnudos, Ah, ¿sí? completamente desnudos y delgados, bien delgados, no había ninguno con sobrepeso. En condiciones de frío bajo cero. Imagínense, nosotros abajo, que obviamente era más cálido, estábamos con abrigos y caliente y sufriendo por el frío, y ellos en la nieve desnudos. Muchos creen que no es cierto, es cierto. Incluso si buscan en internet, esa técnica que emplean los yogis se llama tumo, T-U-M-O, tumo. ¿Y qué es el tumo? Hipertermia volitiva, aumento de la temperatura del cuerpo a voluntad. Eso lo hacen los yogis con entrenamiento de muchos años. Ahora, esto que les acabo de narrar, lo han imaginado, lo han visualizado, han visto a los yogis desnudos salir del ashram, han visto cuando estábamos tomando té, todo eso lo han imaginado, lo han captado, sin necesidad de visualizar, imaginar, etc. Se puede hacer eso. Si eso lo podemos hacer con los ojos abiertos, imagínense lo que podemos hacer con los ojos cerrados. ¿Qué opinan? Interesante. Doctor, pero ahora que dice, por ejemplo, hay varios tipos de hipnosis. Por ejemplo, él, ¿no? Un niño, ¿no? No sabía nada de hipnosis, pero uno siempre asocia la hipnosis con la técnica del péndulo. Entonces, ¿esta técnica del péndulo también está asociada a esos movimientos oculares? Porque, o sea, Bueno, sí, sí, en realidad eso ya es obsoleto, anacrónico, o sea, desuso, lo no, del no. el péndulo, Ujú. pero también había otras técnicas que ya están superadas, Ah, ok. porque eso produce cansancio visual. Mirar hacia arriba produce un cansancio visual. Es como, por ejemplo, una técnica que usan algunos hipnotizadores teatrales, es que tienen los ojos hacia atrás y luego colocan los dedos sobre las palmas y ya no puede abrir los ojos. Abra los ojos, no puede, no puede. Efectivamente, si los ojos giran hacia atrás, no se puede abrir los ojos Claro. por la posición, tiene que volver el óculo giro. También ocurre, por ejemplo, cuando, por eso es importante girar los ojos. Cuando una persona se desmaya, ¿cómo se desmaya? Claro. Cuando uno despierta en la mañana, ustedes han visto, cuando la persona recién abre los ojos han estado arriba. Es un mecanismo de protección. Cuando uno cierra los ojos, duerme, los ojos giran hacia arriba. Cuando meditan los yogis, como los ojos van hacia arriba. O sea, ese movimiento es importante. También lo pasaba bien. Ya, ¿verdad? No, es que tendría que, a ver, ya. ¿Qué hora es en ese teléfono, en ese reloj? 48. Ah, todavía tenemos tiempo. Entonces me van a esperar porque tengo que ingresar al pasadizo, abrir la puerta y sacar su certificado. ¿Está bien? Mientras conversan. Perdón. Entonces, tiempos de quiz, porque estabas con preocupación y el próximo proceso. No hay nada ocurre. Nosotros todos inconscientemente venimos a curarnos el. Por ejemplo, usted venía a curarse en ese tiempo, aprender algo, porque algo le va mal. Igual usted a mejorar. Mi algo, por ejemplo, financiero. No sé por qué, pero. Eso bueno, viene por aprendizaje. No sé si va mal. Mentira. Es mentira. ¿A ver? Yo le digo porque no sé. Bueno, ¿quién no tiene problema? Todos tienen problemas. es parte de todo ser humano. Si ya uno está aquí, es porque vive muy lejos, pero tiene problemas. Todos no, porque No. pero solamente venimos a los que ya estamos No, pero es que totalmente uno también tiene que hacerse de recursos también. Para ti, en Claro. caso mío, para aprender un modo de trabajo. Claro. Pero no se puede aplicar cuando no se domina. Primero que limpiarse, sanarse, ¿no? Ah, claro, eso es cierto. Quitarse el ego y decir, no, algo me falta, profundamente limpiarse para hacer otro. Un aplauso para aquí yo me he dado cuenta en la vida es que estamos, o sea, por ejemplo, con el negocio, un neuroterapeuta o un terapeuta de cabecera y de confianza, porque cada negocio que se presenta es distinto.
Y en realidad, porque si es empresario, no sé, usted como ciudadano, igualito uno de cabecera, para que le pongan chance por cualquier cosa, porque esto pues, depende de su ambición, ¿no? Se quiere de repente poner su negocio que está más visualizado, de cabecera, no que una vez al día, una vez al mes, mentira, tiene que ser todos los días, porque si quieres triunfar en la vida, digamos, si quieres tener, si no, todo, olvídate, una sesión para cada 5 meses, no, no, Bueno, Sí, 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 el entrenamiento es la clave, ¿no? Hay que, todo es entrenamiento en la vida, todo es entrenamiento. Así como uno hace pesas un día y no ve nada, no vale esto. Yo pesa 3 horas y no tengo nada. No es que no es inmediato, es cuestión de perseverancia y tiempo. Igual es la psicomorfosis, que es psicoculturismo, persistir cotidianamente, como ha hecho el grupo de Prana Kumari, es un año de psicomorfosis. algo que puedo descartar, por ejemplo, eh, lo que yo, por lo que he visto, si alguien tiene hermanos, primos, alguien de confianza, enséñenle y que le pongan clase constantemente. Yo tengo familiares que les enseñé así que hipnosis, ¿no? Eran como un decir, ¿no? Los trabotas hoy tienen imperios económicos, pero terribles, importantes, son recontra trillonarios. ¿Pero por qué? Tenían una persona de cabecera que les ponía, eran personas así que diario, cada rato. Pero ya eso es utópico, Entonces, pero está bien. es Está real. bien. Sí, sí, está Pero bien. en cambio, mire, si Ya usted- está bien. sí, sí, cierto. Porque ya estamos saliendo, ya sobredimensionando el efecto de la hipnosis. La hipnosis es no, está bien, pero digamos, Doctor, por ejemplo, lo que estaba pensando, digamos, en el ámbito del fútbol, que últimamente estos años con el Gareca nos fue muy bien a Perú y que el Gareca habló de este equipo que armó muy bueno con los coach para los muchachos. Pero yo me imagino, bueno, usted que en esta asociación de hipnosis, ¿no? Que es internacional, por ejemplo, estos deportistas de alta competencia a nivel olímpico, debe haber, digamos, trabajos experimentales con estos muchachos, con gente así de alta competencia, sí, súper claro, interesante. en Europa hay hipnoterapeutas porque Claro, porque cuando usted está hablando ahorita de hipnosis progresiva, yo estaba pensando para, ¿no? Olímpicos de alta competencia sería genial, porque siempre ellos tienen sus bloqueos, ¿no? claro, sí, sí, Sería sí. genial. Incluso hay un Entonces, luchador que él cuenta de que gracias a la hipnosis es que él consiguió ser lo que es, no me acuerdo si es el tío Mike Tyson o uno de ellos, pero es de alto, que él se sometió a la hipnosis porque él no se la creía lo capaz que es. Y la hipnosis lo ayudó a hacer lo que llegó a hacer. No sé Sí. cuál de esos luchadores. poderoso, muy Sí, poderoso. es todo el tiempo. Sí, ¿no? Es todo el tiempo. ¿Cómo? Es todo el tiempo. Pues sí, claro. Es que para eso está la autohipnosis. No, Sí, no también. puede usar eso también. Claro, con limitaciones, porque Entonces es un poco, es recontra perseverante. Yo he intentado, voy a vender ese producto. Te quedas dormido de repente, no lo vendes. No es igual que de repente tengas, ¿no? La cabecera, visualiza que vendes y bien muy rápido, ¿no? Los sí hipnosis puede ser en tiene algunos muchas casos, desventajas. no se puede generalizar, ¿no? Hay gente que Si no, imagínense, pues la hipnosis no tiene 15 días ni 10 años, ¿no? Ya es milenaria. La hipnosis nace en la India. La hipnosis es hermana gemela de la meditación. En ambos casos ocurren los mismos fenómenos psicológicos, fisiológicos, neurológicos. Cambio de la temperatura del cuerpo desciende ligeramente, cambio en ciertos neurotransmisores, en la frecuencia química, eléctrica, en las ondas Hertz, etcétera, etcétera. O sea, son idénticas. Estamos hablando del mismo fenómeno. Entonces, la meditación que precede a la hipnosis es milenaria. Ya está bien, ok. Bueno, Entonces la meditación ya ha funcionado. La hipnosis también. Y tiene es efectiva definitivamente. Yo lo acabo de decir. 40 años aplicando la hipnosis no dejo de sorprenderme. Pero también no es que sea pues la panacea, también ya no hay que exagerar, ¿no? Ni tampoco
caricaturizarla, ¿no? Que se use de una manera burda, como y que llegue al hipnotismo teatral circense, ¿no? Tiene que ser algo serio. Por eso es importante. La hipnosis es clínica, hipnosis clínica, terapéutica, médica, para restaurar la salud mental, la homeostasis, el equilibrio, la armonía. Ese es el objetivo. En la India los yogis tienen que seguir una serie de procesos, actividades para ir ascendiendo, ¿no? Y llega un momento en que surgen los siddhis, que ya hemos mencionado. Siddhis son los poderes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un yogi controla las funciones del sistema nervioso autónomo. O sea, un yogi puede reducir la frecuencia cardíaca al mínimo, y un médico cometer el error porque no sabe de declararlo muerto. Puede invertir el movimiento peristáltico, puede aumentar la temperatura del cuerpo, como en el caso del tumor, ¿no? Aumentar la tensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Toda voluntad. ¿Cómo lo logra? Entrenamiento. Eso es en el cuerpo. En la mente también hay un control total y absoluto, y se ven fenómenos que son sorprendentes, los siddhis, una claridad mental, etcétera. Pero eso es la respiración. O sea, usarán una gama de estos BUI, ¿no? Claro. Bueno, habrá unas de respiración técnicas, pues, ¿no? Claro. El movimiento ocular, todo lo que está diciendo que da. Claro. En el yoga. Claro, para lograr ellos. Claro, es entrenamiento constante. Así como, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, cómo logró su cuerpo, años de entrenamiento. Entonces los yogis son años de entrenamiento mental. Claro. Claro. Logran esos músculos mentales. Músculos mentales, claro. Interesante. ¿Te gustó? Nuestro inicio de usar el mecanismo que usan a través del sonido de esto también debería llegar más rápido en la concentración de la meditación. Sí, sí, puede ayudar, sí. El om vocal o el consonante, el endógeno o el exógeno. Hay un om que es solo vocal, om, que es para afuera, y hay uno que es consonante, om, que vibra, que es interno. Después hay otro que eso lo vamos a ver, es el mom, al revés. Ese es otro, pero que activa. Por ejemplo, ya lo viste en el video, ¿no? Pero ¿cuál es el hemisferio que tiene que ver con el pasado? Derecho. Izquierdo. El izquierdo, la memoria. Por ejemplo, en PNL, ¿se acuerdan que decían que ya también está cuestionado y se considera pues una pseudociencia? En programación neurolingüística decían que para saber si una persona dice la verdad o miente, le haces una pregunta. ¿Tú piensas trabajar en Estados Unidos? Entonces la persona, si hace esto, no, está diciendo la verdad. Pero si hace esto, no. ¿Por qué? Hemisferio izquierdo quiere decir material ya almacenado, memoria. Y el lado derecho es imaginación, creación. Entonces en PNL decían que mira arriba a la izquierda, que es el hemisferio izquierdo, dice la verdad. El que mira arriba a la derecha, que es imaginación, creación, está mintiendo. Que ya eso se ha cuestionado, hay críticas al respecto. Sí. ¿No? Pero de todas maneras hay señales, ¿no? Muy bien, entonces, ¿se queda o no? ¿O tiene que hacer? ¿O quién? Ah, ya. No, porque como es empresario. No, de tener fábrica de telas, 35 máquinas circulares, terrenos de 10.000 metros cuadrados a vendedor ambulante. Merezco no ganar
Me he por la clase, sí. Te ayudaron un poco. No, pero tengo varias citas, ¿no? Vivo en ventas, todo, pero mira que está una crisis global. Oh, Efectivamente. totalmente. No ambulante, sino que vendo, tengo domingo, no. Qué bien, qué bueno, qué bueno. No, Ya, sí, ya, estamos- está bien, no hay necesidad. Tengo varios locales. No, pero la home. Está bien, cálmese. Cálmese, Pero relájese les un cuento poquito. una chiquita. Tenía una venezolana. No, no, ya es suficiente, ya basta, Carlos, ya, tranquilo. Con su terapia electroconvulsiva para Electroshock. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Bastante información. Una preguntita, sí. Tengo un libro para poder pasar. Y así, como si esas como digo, un concepto, ¿no? Que es muy bueno aprender, para el tema del tema, ¿no? Entonces, cuando recomiendo libro, la página, no sé, algo que nos va habilitando un poquito más, ¿no? En cuanto a conceptos, porque porque no quiero decir, como te digo, tenemos una idea, pero no en sí un concepto que vemos, bueno, ustedes ni aprendiendo, ¿no? No sé, una página, un libro que nos pueda recomendar para poder encontrando muchos temas, o solo es así, no que entonces se fluye. A ver, un ratito. Tengo una página web. Perdón, ¿cómo? ¿El ego? Al leer, al leer. Una experiencia que realmente sentí en mi vida, ¿no? Sí, Muy pues, interesante, muy interesante. vivirlo es bien. Sí. Mide los pinchazos le quitan el aliento cuando está en trance. No sé si Psiquiatra. Curó cáncer con ellos. Bueno, esta es una página web, no sé si la están viendo. Ahí dice clase de hipnosis 1. Definición, ¿qué es la hipnosis? Es un estado de conciencia y también es un método terapéutico. Es un estado de conciencia alterado o modificado de focalización de la conciencia. Es un estado de superconciencia. Es un método clínico de acceso al subconsciente. Es una técnica que permite penetrar en el subconsciente a fin de extraer información y por extensión incorporar información, es decir, grabar sugestiones. Mitos más frecuentes: que la hipnosis es sueño, que el sujeto actúa sin voluntad, que aquellos que se dejan hipnotizar tienen la mente débil, que bajo hipnosis un sujeto revelará secretos celosamente guardados, temor a no ser deshipnotizado, que genera dependencia. Todo eso es falso. Después, para que las sugestiones funcionen debe haber amnesia, falso, anacrónico. Actualmente se manejan 3 niveles: superficial o hipnoidal, intermedio anestésico, el profundo o sonambulístico. ¿Ya? Elementos constitutivos, yoga nidra y relajamiento. ¿Ya? Pero ahí está todo. Pero eso se le va a hacer llegar gradualmente al grupo y después a cada uno. Muy bien, ya son 6:04, 4 minutos. Podemos, si alguien quiere hacer una última pregunta, o si no, nos vemos el 21 en el curso de hipnosis progresiva. Ya van a salir ya Yo le sentí levitando a las 3. De 3 a 7, sí. Yo le voy, no sé, le voy pagando. Sí, No hay problema. Entonces, ya, ok, gracias.
Acá no es igual, en todo el mundo a las 3. ¿no? A las 3, sí, aquí, Perfecto. aquí mismo. Ah, Solo con todos. Chao. Ok. Hasta luego. La verdad, ese día no voy, pero Muy bien, felicidades. ¿verdad? Muchas gracias. Permiso, permiso. Sí, sí. Ya nos vemos. Hasta luego. Doctor, ya terminamos. Ya, está bien, está bien. Hasta luego. Ah, pero está oscuro, ¿eh? Tiene que-